Hola, ¿cómo están mis amigos y hermanos en la fe? Les habla Alexander García. Y bueno, hoy voy a traerles una palabra de Dios, obviamente, que definitivamente puede llegar a cambiar a muchos su manera de pensar y de vivir, porque realmente he visto cómo muchos de los creyentes realmente actúan contrariamente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y siento tristeza por alguien que me ha bloqueado en el día de ayer, porque últimamente estaba escribiendo en su red social cosas como en contra de los políticos, en contra de las personas que gobiernan su país. Y si bien es cierto que hay cosas que no toleramos debido a la reincidencia de esas personas en su manera de actuar frente al pueblo, no por eso podemos llegar a maldecirlos. Eh, es triste saber que una persona que ha estado compartiendo palabra de Dios empiece a utilizar palabras despectivas contra otras personas, llámese como se llame, diciéndoles bruja, vas a caer, el Señor te va a quebrantar y te vais al infierno si no te arrepientes, y cosas por el estilo. Y hermanos míos, esto no debe ser así. A esta persona que verdaderamente aprecio mucho, lo tomó de una manera, no sé, algo mal, porque pues de lo contrario no me hubiera bloqueado. Y aunque no lo conocía personalmente, son de aquellas personas que uno durante muchos tiempo, incluso años, tiene como amistad en las redes sociales y que comparten la misma fe. Y desafortunadamente muchas personas caen en el error de que por haber conocido de Cristo, al haber sido justificados, podemos, o mejor, tenemos la autoridad de poder maldecir incluso a los gobernantes. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice que uno debe orar por nuestros gobernantes, no maldecirlos, orar, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. El Señor ha permitido que esas personas estén ahí por alguna razón. Antes, bueno, las personas que están viendo este video dirán, bueno, pero ¿en dónde está escrito eso? ¿Usted qué sustento bíblico tiene? Bueno, pues vamos a leer aquí en el libro del Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 19, versículo 11, dice la bendita palabra del Señor así. Capítulo 19, versículo 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El gobernador Poncio Pilato, él dice explícitamente, tengo el poder para soltarte o para liberarte. Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Como ven, incluso el mismo Señor Jesús tuvo que someterse a la injusticia de un hombre. Y no solamente estamos hablando de Pilato, que al final se lava las manos, sino de muchas personas que realmente le vituperaban y no tuvo un justo juicio, sino que a través de mentiras, de engaños, hablaban cualquier cosa del Señor mintiendo. Y esas mentiras le llevaron a la muerte. Pero es realmente la actitud que nosotros debemos tener frente a personas que verdaderamente no comparten nuestra fe o que supuestamente la compartían y ya no siguen el camino de Cristo. Tenemos nosotros que maldecirlas, tenemos que nosotros desprestigiar a ese tipo de personas, desearles el infierno, decirles bruja o demonios, se van a ir al infierno, van a caer.
con ese odio, con un odio tremendo, con un odio terrible. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros y nos alcanzó por su gracia. Y vamos a leer aquí este pasaje en Mateo capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 38. Dice así la bendita palabra del Señor, y el título es El amor hacia los enemigos. Miren lo que dice, o mejor, escuchen lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque muchas veces la hemos oído, pero no la hemos atesorado en el corazón. Dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero enfocarme en un versículo muy esencial aquí, muy clave. Dice aquí: no resistáis, en versículo 39, capítulo 5, versículos 39 del Evangelio de San Mateo. Pero yo os digo, Jesús dice, no resistáis al que es malo, no resistáis al que es malo, dejémoslo ahí. No debemos resistir al que es malo, por el contrario, ahí nos dice, al que te hiera en la mejilla, ponle la otra, vuélvele también la otra mejilla. El que te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, déjelo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pero entonces, Santiago 4:7, mire lo que nos dice. Aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 39, no resistáis al que es malo. Pero mire lo que dice aquí Santiago 4:17. Dice así la bendita palabra. 4:7. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Parecería contradictorio que Jesús diga, no resistáis al que es malo. Pero en Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Se está contradiciendo la palabra de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Recuerden que una vez cuando Pedro empezó a reconvenir a Jesús de que para que iba a ir a Jerusalén se iba a padecer tremendamente, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Él le dijo, y no le dijo directamente a Pedro, sino porque Pedro estaba siendo influenciado por el diablo. Y es lo mismo, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y es lo que nosotros a veces caemos en el gran error. Nosotros no debemos resistir al que es malo, es decir, a esa persona, mas sí resistir al diablo que está influyendo sobre esa persona, ¿sí? Entonces uno puede resistir cara a cara a un hermano que está en contra de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Pablo resistió al mismo apóstol Pedro cara a cara. En uno de los pasajes en Hechos nos muestra que cuando estaba Pedro comiendo con los gentiles, llegaban algunos que eran del pueblo judío y se apartaba de los gentiles y se iba con ellos. Y él lo resistió cara a cara y le dijo, no, eso no se hace.
Prácticamente le dijo, no seas hipócrita. El Señor nos demanda a predicar la palabra tanto a judíos como a los gentiles. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie y mucho menos condenarlo. Una cosa es predicar, otra cosa es querer obligar. Nosotros no podemos obligar a nadie, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Incluso el apóstol Pablo, cuando fue a predicar, Félix el gobernador, creo que fue Félix el que le dijo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades. Pero ¿qué dice la palabra? El evangelio no es para persuadir a alguien, no, es para mostrarle una verdad. Y es la persona o las personas que nos escuchan las que toman la decisión de seguir o no a Cristo. Hay personas que, por ejemplo, dicen que no, es que yo poquito a poco voy, y cuando conocen, digamos, por ejemplo, cuando escuchan la palabra de Dios, dicen, no, yo más adelante, no, sí, muy bonita esa palabra, pero no, yo creo que no estoy preparado, creo que todavía no es el tiempo, suena muy bien, pero no. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Así está escrito, ¿sí? Entonces, hermanos, hay dos cosas aquí. Primero, nosotros no podemos ir con un evangelio y con una piedra en la mano para tratar de convencer a nadie. No podemos maldecir a las personas que no están de acuerdo con nosotros, ni siquiera a las autoridades que han sido establecidas por Dios, porque, como lo vimos, el mismo Señor le dice a Pilato: esa autoridad que tú tienes sobre mí te fue dada de arriba. Hay presidentes, hay gobernadores, hay, sí, de toda clase de políticos que no hacen las cosas correctamente delante de Dios, pero el Señor lo permitió por algo. Y el mismo Señor dice: someteos pues a Dios. Y también dice: someteos a toda autoridad que ha sido establecida por Dios. Sí, así está escrito, hay que someterse. El mismo Señor pagaba sus impuestos, ¿sí? Aunque eran de pronto exorbitantes en aquella época, el mismo Señor nos daba ejemplo a nosotros. Y llegará el tiempo donde el Señor a cada uno le pagará conforme a sus obras. Los que no quisieron estar en la gracia de Dios, el Señor justamente los va a juzgar de acuerdo a sus obras, ¿sí? Y las obras no van a salvar a nadie. De ahí que es por gracia. Las obras que hacemos estando en Cristo sí son aceptas, porque está escrito: las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? O sea que hay muchas cosas, hay una gran riqueza aquí en esta bendita palabra de Dios que nos enseña a no maldecir a nadie, a no resistir al malo, sino al diablo. Al diablo sí se le debe resistir y él huirá de nosotros, pero no al que es malo. Al que es malo, que te quiere pegar en una mejilla y luego ponle la otra, porque mía es la venganza y él dará el pago. No, que es que este presidente está haciendo, listo, sí, nadie te está diciendo, o las evidencias muestran que esa persona verdaderamente no está haciendo las cosas bien, es un ladrón, es una persona que de pronto en lugar de bendecir al pueblo, como que le coloca más impuestos al pueblo. Eso no está bien, pero no depende de nosotros el tomar venganza por nuestras propias manos. El creyente no, yo y la palabra, obviamente, primeramente la palabra nos dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y no importa qué gobernador esté en tu país, no importa, si tú tienes a Cristo, no hay nada. O sea, la provisión, la bendición, el cuidado que Dios tiene por ti no es porque cierto presidente es bueno o es malo, no. Si tu provisión, si tu Dios es el Señor Todopoderoso y le obedeces, te esfuerzas por obedecerle, aunque a veces falles, vuelves y te levantas, si te esfuerzas por obedecerle, no tendrás falta de ningún bien. Recuerden que en el
video anterior les compartía la palabra que dice que en el día del mal no tendrán falta de ningún bien y en el día de hambre serán saciados. Entonces, aquí hay muchos aspectos que el Señor nos muestra a través de su palabra. Dios es santo, Dios es bueno, pero nosotros no podemos tomar el lugar de Dios y enjuiciar a otras personas. Eso es lo que yo les digo y no, bueno, lo que yo les vengo a predicar con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos actitudes, cosas que deben ser pulidas, y esas cosas que deben ser pulidas solamente se consiguen en oración y en la práctica del Evangelio, ¿sí? Como el Señor dice en su palabra, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero hay gente que se arrepiente pero no cree, piensan que la vida en Cristo es un sube y baja, a veces un sube y baja. No, en el Señor siempre estaremos en las alturas, dice la palabra, siempre estaremos ahí arriba con Cristo. Dice su palabra que fuimos bendecidos con toda bendición de lo alto, y estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos verdaderamente a Cristo en nuestras vidas en el primer lugar de nuestro corazón, independientemente de las circunstancias, Dios es Dios y nuestra fe debe ser la misma. Es cierto, estamos en la carne y necesitamos a veces hasta llorar, necesitamos clamar a Dios, ¿sí? Pero muchas veces nos quedamos llorando y clamando a Dios y no vamos a la palabra, y empezamos a hacer cualquier tipo de cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Estar impacientes, no se me dan las cosas. Mire, es tremendo, no me quiero alargar en cuanto a este tema. Es un tema que hablaré, si Dios lo permite, en el próximo video. Un tema que nos enseña la bendita palabra hermosa de nuestro Dios sobre la fe, cómo tener fe, porque hay veces que perdemos la fe, porque ¿sí? Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña, y lo hablaré, si el Señor me lo permite, en un próximo video. Entonces, en resumen, hermanos, y si Dios permite, ojalá esa persona que me bloqueó, que verdaderamente lo consideraba y lo sigo considerando un hermano en la fe, que pueda que de pronto esa situación que está pasando en su país esté muy difícil y de pronto haya reaccionado de esa manera, no solamente a él quiero invitarle a que verdaderamente oiga la palabra de Dios y la atesore aquí en el corazón, ¿sí? En los hijos de Dios no obra la ira no obra en los hijos de Dios, ¿sí? Dice la palabra, una cosa es, dice la palabra, airaos pero no pequéis, pero cuando dice que la ira no obra en los hijos de Dios, se refiere a esas personas que en todo momento, en todo tiempo, en su diario vivir, viven airadas, todo el tiempo airadas. ¿Y qué dice la palabra? Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces viven airadas con los políticos, con amigos que los traicionaron, viven airados incluso con el mismo Señor porque no entienden por qué no se les dan las cosas. En fin, son muchas cosas que pasan aquí. Pero como nos dice el Señor, dice: las verdaderas ovejas oyen la voz de Jesús y le siguen al instante. Si ustedes van a Mateo 4, versículo 18 al 22, si van a Mateo 4, versículo 23, 25, por dar algunos ejemplos, cuando el Señor llamó a los apóstoles, le siguieron así al instante, ¿sí? No es que es un proceso de 2, 4, 5 años, no. El que escucha la voz de Jesús le sigue al instante y se esfuerza por obedecer su palabra, ¿sí? Hay otros que siguen al Señor es por las señales, ¿sí? Entonces, sí, muchas personas seguían a Jesús porque les daba de comer, porque los curaba, porque los sanaba, porque les echaba fuera los demonios. Pero muchas de esas personas fueron comprados y al final les decían: crucifícale. Entonces vemos que no siempre que una persona que obtiene un milagro, que ha sido liberada de demonios, etcétera,
no siempre va a seguir a Jesús porque simplemente es un momento de emoción y ya. El momento es como, no sé, es como cuando a alguien le dan un regalo así que se ganó algo de pronto en la empresa, que dijeron, dígale el 1 al 10 y se gana no sé qué, un premio. Y dijo el 5 y se lo ganó. Y dice, qué alegría. Y después se lo ganó, lo disfruta, pero ya después se olvida de ese regalo y se le hace común y corriente. Y hay muchas personas que lo espiritual se les vuelve común, como un regalo que escogieron un día, se alegraron por un momento y ya, se les fue. Y hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces recordemos, no maldigamos a nadie, amemos a nuestro enemigo aunque sea difícil, es solo se puede conseguir, solamente se puede conseguir en oración, ¿sí? Segundo, no resistamos a las personas que son malas, no las resistamos, no hagamos decirles no, que no sé qué, que sé cuándo, déjenlos, oren, reprendan y oren a Dios, pídanle a Dios por esas personas, ¿sí? No vayan en contra de la persona, sino en oración, colóquenle al Señor su caso, esa persona como los humilla, dígale, Señor, perdónalo, por favor, no quiero que me siga humillando, algo pasará, el Señor hará algo, y el Señor estará probando tu carácter y aparte de eso fortaleciendo tu manera de pensar y de vivir, cosa que cuando llegan cosas similares ya te resbalan. Es como cuando el obrero que comienza a trabajar por primera vez se revienta los dedos, le salen ampollas, ya después coge callo, que llaman acá en mi país, y ya no les duele, ¿sí? Es lo mismo cuando el Señor empieza a tratar con nuestro carácter, nos hacen una cosa y otra, entonces empezamos a ser más fuertes en cuanto a eso y seguimos predicando y no importa si nos maldicen, si blasfeman contra nosotros, ¿sí? Entonces no hay que pensar en ese tipo de cosas, como he escuchado a algunos que dicen, no hagas esto, no digas esto porque te pueden maldecir. Hermano, hermana, si tú predicas al Señor, predica, no importa si te vituperan, no importa, no trates de convencer a nadie, no trates de decirle, mire, pero es que vaya, y es que no muestres al Señor como, es que el Señor te necesita, no. Recuerden lo que hablaba en el anterior video, ¿sí? El Señor es un Dios todopoderoso, el Señor nos muestra un camino, el Señor dice, coloco la maldición y la bendición delante de tú escoge pues la bendición, la vida o la muerte, escoge pues la vida, el Señor lo dice, pero si no, listo, ya les predicaste y punto, no hay más, como dice el Señor, para aquella casa o para aquella nación, para aquel pueblo que no te reciba, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios en tu predicación, obviamente tiene que ser con la sana doctrina. Dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo, para aquellas personas que no quisieron recibir al Señor. Pero ese juicio, ese juicio solamente le pertenece al Señor. Esa venganza en contra del que es malo, el que no se quiere arrepentir y que muere así, ustedes ya saben cuál es el final de esa persona. Pues nada, mis hermanos, que el Señor les bendiga, les invito a compartir este video si fue de bendición para ustedes. Recuerden que el reino de Dios se expande a través de a través de mí, de personas que predican y que de alguna u otra manera, como les decía anteriormente, practican, se esfuerzan por obedecer al Señor. Entonces no seáis como aquellos que retienen la verdad, ¿sí? No retengas la verdad, no la vendas, ¿sí? Entonces mejor sigamos avanzando porque el Señor está cerca, Él viene pronto, es verdad, Él viene muy pronto. Y prediquen el evangelio del arrepentimiento, como dice el Señor Jesús. Arrepentíos o pereceréis, creed en el evangelio. Recuerden, compartan el video si fue de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.